con C. O sea, imagínense. Sí, habla Fernando Griffith, compañeros, viceministro de Educación, explicando también sobre las medidas que se van a tomar en cuenta respecto a estos errores encontrados en los libros de texto para los alumnos. Viceministro, ¿qué se va a hacer a partir de ahora para que estos tipos de errores no vuelvan a ocurrir? A mí, bueno, perdón. Sí, no, lo que se va a hacer es precisamente llevar 3 días de trabajo intenso. Es más, hasta hace un rato estuvimos aquí. Y esto tiene que llevarnos a una profunda reflexión. Una profunda reflexión porque en esas 2 direcciones había personas que conocían que había errores y que por problemas de relacionamiento o quizás por problemas de que no pudieron estimar la magnitud del problema, no fueron suficientemente eficaces en transmitir a las autoridades correspondientes de la existencia de este problema. Ahora, hubo irresponsabilidad y por supuesto eso tiene sus consecuencias. ¿Estas personas van a ser apartadas de la función pública, viceministro? Yo no estoy enterado de eso, está la doctora que puede... Viceministro, bueno, pero estos libros de texto que ya fueron impresos, entregados, se van a reimprimir las hojas que tienen errores y esas hojas serán una suerte de fe de erratas, porque es más que una fe de erratas, porque la hoja va a ser de vuelta impresa. Ya nos comunicamos con las editoriales, con una editorial en particular, Nobel, sí, que sin costo va a imprimir de vuelta las hojas que tienen errores. Eso se va a hacer llegar al maestro y el maestro en forma, ya como él lo decida, pero una sugerencia es que con sus propios alumnos él pegue la hoja correspondiente en el lugar correspondiente. A eso se refería el ministro. Esa impresión. ¿Perdón? ¿El ministerio no va a gastar en esa impresión? No va a gastar en esa impresión. ¿Por qué sería eso? Porque tenemos la colaboración de la empresa a quien se solicitó la ayuda. Viceministro, usted habla de tres errores en una sola página. ¿Pudieron detectar la cantidad de páginas o de errores finalmente que se encontró en estos textos? Esa es una pregunta difícil, porque sí hay pocos errores de este tipo de errores ortográficos. Sí hay errores, por ejemplo, en el interlineado, ¿sí? Por ejemplo, en vez de decir aula, dice aula, por ejemplo, ¿no? Ese es un error que se tiene que corregir, pero que no es tan grave como un error ortográfico. De todos modos, se está haciendo un trabajo muy profundo y revisando todos los materiales, no solamente los que han sido impresos en este año o el año anterior, sino todos los materiales que están en circulación, dónde están los errores. Ahora, aparte del castellano en sí, viceministro, también hubieron críticas respecto a ejercicios de matemática en sí que eran imposibles de resolver, según decían. ¿Esto también se tuvo en cuenta? Pues yo no estoy al tanto de esos ejercicios. Sí hemos detectado, porque hemos puesto los ojos sobre eso, de si hay algún ejercicio matemático que esté equivocado o que dé cifras imposibles, una cosa así. Y hemos detectado uno, donde dice, no recuerdo la página, Robert, pero donde dice 5 por 5, y debió haber dicho 25, dice 55. Evidentemente es un error en la persona que hizo el tipeo, puso 5 en vez de poner 2. Y eso existe y está, y eso va a ser corregido. A que el niño pueda tener también, o sea, afectará el aprendizaje del niño en cuanto a matemáticas, o cómo va a pasar con eso? No va a afectar porque los errores se corrigen y por medio de ese método de hacer llegar la hoja correcta. Ahora sí, en cuanto a aprendizaje, es un gran aprendizaje para el MEC como institución, porque ahora... ¿Los errores de cuándo son, viceministro? Y nosotros tenemos constatado que hay errores desde el 2011 en estos materiales. ¿En el mismo material? ¿Cuál fue tu pregunta, compañero? ¿Tu pregunta cuál fue? Si estos errores afectarán el aprendizaje de los niños. Al contrario. Y ahí viene, la pregunta es más que oportuna. La pregunta del compañero es más que oportuna. Él pregunta si los errores ortográficos van a afectar el aprendizaje de las matemáticas. Y ahí el compañero nos traslada a la esencia de lo que se hizo. La esencia de lo que se hizo con esta acción de llevar a cada escuela de todo el país, a cada niño de todo el país, a cada maestro, esta estrategia que se llama Mapara. Si ustedes hablan con los maestros de Cordillera, hoy en Cordillera es un día de júbilo. Hoy es día de júbilo para ellos. Porque por primera vez en todo el país se está llevando una estrategia
que ha cambiado radicalmente los resultados educativos en el país. Radicalmente. No sé si ustedes recordarán, hace un par de días tuvimos una conferencia de prensa y los niños en 4 distritos donde se implementó esto. Y hoy el foco es el error, pero tu pregunta es más que oportuna. Los niños, vamos a corregir los errores. Los cuadernos salieron con errores del ministerio, pero van a llegar sin errores a los niños. Repito, los cuadernos salieron del depósito con errores, las clases empiezan el 21, pero van a llegar sin errores a los niños. No va a afectar el aprendizaje. Y lo más importante, pero quiero que se destaque eso, lo más importante es que cada niño paraguayo, niña paraguaya, cada maestro va a tener en sus manos algo que realmente cambie los aprendizajes. ¿Esta reimpresión para cuándo estaría concluida? Esa pregunta quizás deberías hacer en unas 24 horas más, porque esto lleva horas, ¿no? También les pedimos que hagan esa pregunta en las próximas horas, porque no tenemos... Perdón. ¿Cuántas unidades tienen errores? No tienen tampoco el dato de eso. Y hay, en distinto grado de cantidad, hay errores en casi todos los cuadernillos. De los 527.000 libros, ¿no? Así es, señor. Ahora, volviendo al tema de los responsables, ministro, se hablaban de 2, ¿verdad? Que fueron identificados, pero ¿son solamente 2 las personas responsables de esta situación? inicialmente, por eso decíamos ayer que es un proceso abierto, por así decirlo, la investigación está abierta todavía, y con eso no se descarta la posibilidad de que más personas tengan que tener algún tipo de apercibimiento o sanción por lo que ocurrió. ¿Quiénes son estas 2 personas? Ya mencioné que son las direcciones correspondientes de desarrollo educativo y de división escolar básica. ¿Tienen los nombres? Señor. Los salarios también son cargos públicos, su nombre, su salario, Sí. cuánto está. Así es. Sí. ¿Me pueden convertir? Sí, en las informaciones públicas ustedes pueden obtenerla en honor a lo que sería por lo menos una cuestión de dignidad. Quisiera no decir en este momento. Errores. Ellos son los que atentaron contra su dignidad, no tienen por qué proteger. Bueno, correcto, compañero. Lo importante en este caso, como les decía, es que esto está llegando. Esto es importante. Les pregunto una cosa, compañeros de la prensa. Pedimos disculpas, pido disculpas por este error. Pido disculpas por este error. Pero creo que en este caso, y les hablo desde el corazón, esto que se acaba de hacer no debiera ser una noticia de segundo plano. Las buenas noticias no son noticias, dicen algunos, ¿verdad? Y tienen razón, parece que es así. Pero esto que estamos llevando a cada escuela, a cada niño, a cada maestro, y que cambió los resultados educativos, eso también tiene que ser noticia. El MEC reconoce el error, el MEC dolorosamente se desprende de 2 personas sumamente valiosas. Díganme si la selección de Portugal le va a destituir a Cristiano Ronaldo si falla el penal en la final de la Copa del Mundo. Bueno, pero si Cristiano Ronaldo desde hace 9 años está cometiendo el mismo error, viceministro. No, una sola vez. Desde hace 9 años que el libro tiene errores. Esto compañero viene de hace mucho tiempo y son otras personas. Claro, pero ellos son los responsables de verificar. Te voy a decir. Esto viene de la época de Fernando Lugo, Víctor Ríos, Diana Serafini. Los errores vienen de esa época. De esa época. En esa época nadie cuestionó esto. O sea, nadie se dio cuenta de los errores. Así es, señor. Y ha pasado. Ahora nos damos cuenta. Ahora el ministerio, para dar los nombres de estas 2 personas. Ahora el ministerio va a extremar sus esfuerzos. Porque esto no ocurre. Aprendemos de esto. Pero evidentemente... ¿Son errores o se puede hablar de boicot también o no? No queríamos hacer presunciones al respecto. Eso es entrar en campo. Una cosa importante es que nosotros estamos en un aprendizaje, ¿verdad? La educación es mucho más que el conocimiento. La educación también es el respeto, es la responsabilidad, ¿verdad? Y sabemos que hay mucho talento quizás en muchos funcionarios, pero además nosotros tenemos, el MEC tiene que ser la luz del respeto, la luz de la responsabilidad.
la luz de la tolerancia, la luz del optimismo, porque esos también son elementos educativos, la luz de ponerse el problema a los hombros, ¿verdad? De no desprenderse del problema y decir, eso es responsabilidad tuya, no tengo nada que ver. Eso ya no debe funcionar en el MEC porque hoy queremos funcionar como un cuerpo. Y un cuerpo es distinto de una organización, porque en un cuerpo todos somos importantes, pero todos tenemos distintos talentos, pero a la vez todos estiramos hacia el mismo lugar, todos estamos en armonía, no hay un órgano que se pelea con otro órgano, no hay un órgano que dice esto no me interesa, o sea, estamos en ese proceso de convertir al MEC en la institución que brilla, la institución que transforma, por eso hablamos de transformación y esto es lo que queremos mejorar, queremos conquistar al Paraguay, las capacidades educativas, queremos que las aulas sean lugares donde el aprendizaje sea algo extraordinario, queremos que el docente se sienta valorado, que se sienta potenciado, que se sienta acompañado y estos materiales ayudan a ese proceso. Por muchos años hemos dejado al docente totalmente solo, le dijimos, mira, estas son las capacidades que tenés que desarrollar, a ver cómo lo haces. Y eso no es suficiente y por eso es que estamos teniendo estos resultados tan malos en educación, porque no hemos visto el panorama completo, no hemos visto que la educación consiste mucho más que en el conocimiento. La educación es el desarrollo del cerebro, de un órgano en particular, que tiene que ser transformado, que tiene que desarrollar valores, que tiene que ser capaz de involucrarse en los problemas para solucionarlos y no decir, esto no me corresponde. Por eso es que hoy ponemos el error sobre la mesa, pero no estamos de ninguna manera culpando a las administraciones anteriores, ni a las editoriales, ni a nadie. Nosotros somos los culpables. ¿Se va a traer gente nueva para esta edición o va a ser el mismo equipo que ya tenía que haber editado? Acá, si vos venías acá en los últimos 2 días, esto terminó a las 2 de la mañana. Esto parecía los juicios de Nuremberg. Acá se está transparentando la gestión, se está hablando con todos los involucrados. Y como dijo Robert, probablemente hay más gente que sí sabía que existían esos errores. Es más, yo tengo la información de que hay funcionarios que sabían de los errores desde el 2011. Y solicitar la revisión completa de los materiales proveídos por el MEC para el posterior, el año 2021. Aparte de todo esto, de lo que ocurrió con esto. Probablemente sí, porque como te digo, estamos en ese proceso de buscar hasta el mínimo error en todos los materiales, y no solo en los materiales, sino en toda la gestión. En toda la gestión. Está diciendo que había funcionarios que sabían de los errores. Tenemos sospechas, yo tengo una información que va a haber que verificar, de que había una persona que sabía de esos errores del 2011. ¿No hay una sección que revisa, digamos, los materiales cada año, viceministro? Hay personas encargadas y ese es otro punto que hay que resaltar. El MEC está generando capacidades concretas. Por ejemplo, en el área de comunicación necesitamos más editores de video, necesitamos personas que sepan más de sonido, que sepan más de comunicación estratégica, que sepan porque la comunicación no es simplemente mostrar la gestión. La comunicación es comunicar exactamente lo que se tiene que saber para producir el efecto que la gente se sume. Por ejemplo, en transformación educativa necesitamos comunicar que queremos hacer en diciembre un pacto por la educación. Y hay mucha gente que no está enterada. Quiere decir que estamos fallando en la comunicación. Y eso se está arreglando, se está llamando a la gente correcta, se está pidiendo a los medios que nos ayuden, porque sabemos que hay gente que no está enterada de que estamos en un proceso de transformación educativa. Entonces, todo está a ser revisado, todo está a ser mejorado. Queremos ser excelentes. Viceministro, otra de las cuestiones también es que se escriben en los libros que se usa actualmente y se convierte cada año en un negocio para las editoriales. ¿Esa temática va a seguir así? ¿Se va a imprimir cada año? ¿O como se hacía antes, se va a poder heredar el libro? Bueno, a nivel pedagógico, yo no soy pedagogo, pero a nivel pedagógico yo entiendo de que existe una razón pedagógica para que el niño en su cuadernillo de trabajo escriba, porque no es así. Yo no estoy seguro si eso podemos decir es un negocio de las editoriales. Quizás sí, no sé. Yo lo que creo es que existe una razón pedagógica, ¿verdad?
es un poco aventurado decir es un negocio de las editoriales. No, yo por lo menos trato de hablar con responsabilidad y yo no sé si eso es así. De hecho, si se presentan a una licitación es porque es un negocio, ¿verdad? Pero sin eludir tu pregunta, yo creo que hay una razón pedagógica para que el niño se apropie de su libro, que lo considere suyo y que no venga sucediendo quizás como era en mi época, donde al cuarto hijo ya le llegaba un libro totalmente destruido, ¿verdad? Lo que creo es que Paraguay tiene que invertir más en educación, muchísimo más, quizás 3 veces más de lo que está invirtiendo, porque hay un rezago histórico en nuestra educación. Entonces, nosotros tenemos que ver el Paraguay histórico, de dónde estamos saliendo. Ahora, por ejemplo, estamos por atravesar la barrera del 50% de permanencia en la escuela. Eso, en términos históricos, es una gran noticia, porque en el año, por ejemplo, en el año 1930 solo era el 2%. En el año 1960 solo era el 4%. Yo nací en el 65, imagínense. Cuando yo nací, solo 5 o 6 de cada 100 paraguayos terminaban el colegio. Yo me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado porque nací en una época donde el Paraguay realmente sufría en términos de permanencia. Y no solamente eso, en términos de calidad también. Porque a veces creemos que la educación antes era mejor y sin embargo estamos en esta etapa, estamos en esta situación que nos dice, ¿será que era mejor? Había mentes brillantes, evidentemente, había personas muy comprometidas y las sigue habiendo, pero no en el número que el Paraguay necesita. Viceministro, la pregunta de los dos, ¿no? ¿Por qué no aparece el responsable directo de la institución? Estamos hablando de Eduardo Petá. Hay que recordar que él tuvo 2 cirugías cardíacas esta semana, ¿verdad? Él estuvo acá hasta anoche, estuvo con nosotros todo el tiempo, pero es una pelea con su propio médico, es una pelea con su propio médico. Así que ya llegará el momento donde él estará, una vez que esté bien recuperado, ¿verdad? Acá una afirmación, y hablo de vuelta del corazón, ¿verdad? Porque reconozco que las personas que han sido destituidas son personas muy valiosas. Hay que reconocer que son valiosas y que tienen un enorme potencial. Estos errores, lastimosamente, tienen que tener algún tipo de consecuencias y así se dio. No obstante, esto se hizo extremadamente mediático, al punto de anular prácticamente la eficiencia de esto. Esto es eficiente, esto tiene un grado de impacto en los aprendizajes, como decía la muchacha. Al contrario, esto va a mejorar sensiblemente los aprendizajes. A mamá, a papá, que vas a ver que tu hijo recibe este cuadernillo y vas a ver que las matemáticas son más divertidas para él. Ella, la mamá y el papá, va a darse cuenta, el niño va a darse cuenta que va a ser diferente en todo el país la enseñanza de las matemáticas. Hoy día la enseñanza de matemáticas es una enseñanza mecánica, aburrida, que lo que hace es que finalmente la gente le tenga hasta repulsión a algo que es tan lindo. Y los primeros pasos en las matemáticas que se llevan en Cordillera y que han tenido resultados extraordinarios, hoy es día de júbilo en Cordillera. Hoy, ¿verdad? Por esto. A pesar de estos errores, hay día de júbilo. Ahora, lo que yo quería decir es lo siguiente también. Existen distintos grados de responsabilidad, es cierto. Y lo que voy a decir no lo voy a decir porque Eduardo Petá sea mi jefe. No. Voy a hablar en honor a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Generalmente las personas que están al frente de las instituciones, o de parte como yo también, ¿verdad? Tenemos, es cierto, grados de responsabilidad. Pero no somos quienes operativamente tenemos que revisar uno a uno. Somos responsables, es cierto, de designar a las personas de confianza para que hagan esa tarea. ¿Y las personas que revisaron uno a uno son las que fueron destituidas? Creo que no, ni siquiera las que revisaron uno a uno. Por eso esto va a continuar. Un director general, no, el trabajo de un director general no es revisar uno a uno esto, no. Por eso hay distintos grados de responsabilidad. Pero sí debe solicitar la revisión en ese caso, viceministro. Por lo que les quiero decir nomás es lo siguiente, ¿verdad? Y reitero, porque yo no soy de cepillar, de ser lisonjero. Pero hay que decir en honor a la verdad que no es que el ministro o el viceministro tienen que hacer, o el presidente, tiene que hacer revisión de cada uno de los materiales para darle el ok. Existen responsables, existe una cadena de responsabilidades y nos duele, porque también, al igual que el ministro, el MEC ha sido objeto de burlas. Ha sido objeto de burlas
por un esfuerzo extraordinario. Señores, esto nunca se hizo, y lo digo con orgullo, nunca se hizo. Nunca en la historia de este país, el 100% de los niños del primero al sexto grado, y me juego la cabeza que me diga alguien en el pasado, yo alguna vez distribuí a toditos los niños, ¿verdad? Por lo menos en este siglo, que di materiales de una experiencia exitosa. Es cierto, nuestra ansiedad por salir a poner en manos de cada maestro y de cada niño a lo que produjo un milagro en Cordillera, yo le llamo el milagro cordillerano a Amapara, tal vez haya conducido a ese tipo de errores y se nos ha estigmatizado de inútiles, de inoperantes, porque la intención nuestra era fundamentalmente poner en manos de los niños. ¿Ustedes no creen? En esos materiales que han sido distribuidos de alguna forma piloto en Cordillera, en esos 4 distritos, Valenzuela, Itacurubí, Mocayatí y Santa Elena, también tenían errores. Esos errores de tipeo de esos materiales de Mapara del 2013, 2012, no hacen a la esencia, no excuso los errores, pero los resultados en matemáticas han sido extraordinarios. Y nosotros, ante la urgencia, eso me decía Fernando, ante la urgencia de llevar algo diferente. Este año, señores, 100 y pico mil niños entran al primer grado en todo el país. 100 y pico mil niños. No sé la cifra exacta, 120.000 por ahí. Y dígame, ¿qué de nuevo va a haber para estos niños? ¿Qué de nuevo iba a haber para estos niños? Nada nuevo. La misma matemática aburrida y mecánica. Eso les esperaba. Nosotros desesperadamente queremos llevarle algo que resultó a cada niño. Les pido por favor, yo sé que las buenas noticias no son noticias, pero que se destaque eso. Y si para poder hacer este esfuerzo extraordinario de hacer llegar a cada niño esto, tuvimos que pagar dolorosas consecuencias, las estamos asumiendo. Las estamos asumiendo. Señora, disculpa, por favor. Las estamos asumiendo. Pero no quiero, por favor, que se personalice esto. Ustedes son personas racionales, son personas grandes. La ciudadanía también entenderá que si bien existen grados de responsabilidad, las máximas autoridades no son quienes tienen que. Por eso se hizo el procedimiento anoche, que duró hasta bien entrada la madrugada, para identificar a los responsables. Pero aquí se personaliza la cuestión. Y no es una cuestión personal. No es. Eso tengo que decirlo en honor a la verdad. Y todos ustedes saben que es así. ¿Se va a ordenar la apertura de un sumario entonces, viceministro, para poder deslindar las responsabilidades en estas dos direcciones? ¿Es así? Bueno. En realidad, buenos días. El sumario ya, el proceso investigativo lleva todo proceso inicia con una investigación, que es lo que nosotros, a la luz de lo que... Esto está ocurriendo a estas horas en la sede del Ministerio de Educación. Ahí está nuestro compañero Mauricio, ¿verdad? Mauricio Durán. Mauricio Durán. Vamos a volver con él en un ratito. Fito, Patricia, el Ministerio acaba de comunicar que va a reimprimir las hojas con errores. Sí. Van a anexar a los libros. Sí, en un momento hablaron de fe de ratas, pero lo que van a hacer es reimprimir la hoja corrigiendo los errores que tienen cada una de esas hojas. El viceministro Robert Cano pidió perdón. Sí. Pidió perdón esta mañana. Reconoce el Ministerio de Educación el error y señala que pierde 2 muy buenos elementos consecuencia de esta situación. Los directores destituidos por los errores en los libros de matemáticas son de Desarrollo Educativo y Dirección Escolar Básica. El caso es que, hay que ver si efectivamente va a ocurrir esta destitución, ¿verdad? No sabemos también si la solución es la destitución, pero no se sabe quiénes son, porque dicen directores de educativos y escolar básica del área, ¿verdad? Pero vamos a saber, sabe. Porque de desarrollo educativo, ¿quién es director de desarrollo educativo o directora? ¿Y quién es director, digo? De escolar básica. De la escuela básica, de dirección escolar básica. Pero fíjate, Carlos, cómo cambió brutalmente el discurso del MEC. Claro, pero acá quiero plantear esto nada más, porque Robert Cano insiste en las buenas noticias que no se venden y las malas noticias que sí se venden. ¿Qué nosotros reclamamos, Patricia y Fito, del ministro de Educación? Él no es el corrector de ningún material, ni tiene la obligación, pero cuando él se entera
Sí. Él no reaccionó como debía haber reaccionado. ¿Cómo hubiese reaccionado Eduardo Petta, ministro de Educación? Diciendo, señores, hemos detectado estos errores y vamos a tomar las medidas correctivas necesarias en bien de cada alumno. Y él respondió irónicamente diciendo, los alumnos van a pescar el error y van a corregir. Que los alumnos corrijan. Hoy, Robert Cano está diciendo que el error es del Ministerio de Educación, piden perdón, van a hacer una reimpresión. O sea, lo que tenían que decir hace 3 días, lo están diciendo hoy. La segunda vez que cambian el discurso, Carlos. La primera vez fue la de Petta, que corrijan ellos. ¿Qué tanto por 2 páginas van a criticarme tanto? De forma petulante, inclusive se refería a los medios. Llama a una conferencia poniendo entre comillas la palabra prensa de vuelta, como que tirando ironía hacia los medios de comunicación que nada tienen que ver con este error del MEC. Ahí dicen que van a usar la fe de ratas. Ahora volvieron a cambiar y dicen que van a reimprimir las páginas, que son no sé cuántas páginas en total, ¿verdad? Y en este caso piden la disculpa que en su momento no se había solicitado, ¿verdad? Tienen también la responsabilidad al gobierno de Lugo y de otros que vinieron posteriormente. Porque este material aparentemente ya existía desde el año 2011 y es más grave todavía. Porque si desde el 2011 existe este material y en 9 años no se dieron cuenta de los errores, es grave la situación de nuestra educación y no solamente de esta gestión, de gestiones anteriores. Y nos da la pauta de por qué estamos en la situación en la que estamos con los últimos lugares en los rankings educativos del mundo, los últimos lugares. El 8 de febrero, ¿hoy qué fecha es? Hoy estamos en domingo 9. Ayer se publicaba lo siguiente en el diario Última Hora. Un departamento interno avisó de los errores ortográficos antes de que se impriman los materiales. Pero Escolar Básica respondió tarde. El viceministro Robert Cano anunció sumario ante las fallas. Una nota dirigida por la Dirección de Desarrollo Educativo de la Dirección General de Escolar Básica solicitaba ya en octubre del año pasado. En octubre del año pasado, el formato final del libro de Mapara, Matemáticas Paraguay, para su revisión antes de imprimirse. La respuesta llegó recién un mes después de parte de Guido Barrios, director general de Escolar Básica, cuyo nombre aparece entre los responsables de los materiales con errores ortográficos. Los ajustes serán realizados por técnicos de esta dependencia conforme a la propuesta remitida por la dependencia a su cargo, indica parte de la nota, pero asegura luego que ya no hubo tiempo de corregir los errores. Supuestamente la falta de tiempo fue por un calendario impuesto por la Dirección General de Administración y Finanzas a cargo de Alejandro Duarte. O sea, por una cuestión burocrática nomás decidieron. Pero hay una incoherencia total y una contradicción tremenda, porque ahora se van a corregir, en 10 días se tiene que corregir todo. En octubre del año pasado se advirtió y dijeron ya no hubo tiempo. ¿Y ahora? Sí, una justificación. Y ahora dice, el material salió del Ministerio de Educación con los errores, pero va a llegar a los chicos sin errores. Sin errores. Así, salió con errores del MEC el material, pero va a llegar sin errores. Entonces, ¿va a llegar para el inicio del periodo lectivo, para el inicio de las clases o va a llegar en el transcurso del periodo lectivo? Yo creo que no lo van a distribuir antes de tener todas las hojas impresas con los datos correctos. Pero no eran solamente errores ortográficos. Sí. Hay errores en operaciones matemáticas. ¿Escuchaste que, por ejemplo, 25, 25 5 por 5, era 55. 5 por 5 en vez de 25 es 55? En el libro de matemáticas, que pretendía el ministro de Educación que corrijan los alumnos. ¿Cómo vas a corregir? Puede que el mecanismo sea hasta interesante. Que ellos encuentren los errores. Nadie descarta eso. Pero imagínate si hace 9 años los chicos tienen... por supuesto que no lo tenían todos, que es lo que acaba de destacar Robert Cano. Recién ahora van a tener el 100%. Pero imagínate si hace 9 años un grupo de estudiantes recibe este documento, este material, que dice 5 por 5, 55. Desde hace 9 años está circulando. O que la palabra clase se escriba con C en la segunda... Claro, la terminación, por pero ejemplo. sacarle el error ortográfico y andate a la cuestión de fondo, que es el material de matemáticas. 5 por 5, 55. Sí. Nuevas reglas matemáticas de Paraguay. Yo sentí un poco que como que quiso lanzar un poco la responsabilidad al gobierno de Lugo, posteriormente viene el de Cartes, porque hace 9 años decía él y al resto de los gobiernos, pero del momento que efectivamente ocurrió lo que dice el diario Última Hora, lo que Carlos leyó recién, hay alguien que se percató y aún así siguieron el curso de la impresión. Es responsabilidad sola y exclusivamente de la administración de Eduardo Petta, que está hace casi 2 años en el cargo. Y quien no apareció en la reunión de prensa, y esa ausencia fue explicada por Robert Cano diciendo que, por el señor Diffie, perdón. Sí. Él fue quien dijo que, por ejemplo, está con problemas de salud y que estuvo trabajando hasta anoche, pero que
pelea incluso con su médico, y que también se puede entender, ¿verdad? Bueno. Pero sí estuvo en el lanzamiento del libro Semillitas, donde estuvo parado y haciéndole honores a un ministro de la dictadura, Eduardo Peta, al señor Ramírez, el ministro, el famoso ñan de Yarataxi que se le decía en su tiempo. Sí, el MEC hizo ese honor con la presencia de Peta ahí. Bueno. Era su cumpleaños. Dice, ¿perdón? El cumpleaños de Peta. ¿Qué? Que está en un libro. ¿Cuál es la publicación? ¿Qué La que dice? estabas leyendo. Ah, esa es la que estaba Del leyendo. 8, sí. Dice, volvamos a escuchar de nuevo un poco. ¿Por qué Cano dice yo pido perdón? No aclara que en nombre de... No, Cano dice yo pido perdón, dice, reconoce que el ministerio, dice Cano que el ministerio reconoce el error y que pierde dos muy buenos elementos. Y puso el ejemplo de la selección de Portugal y cosas por el estilo, ¿verdad? Sí. Pero también explica por qué Eduardo Peta, explican ellos en esta conferencia de prensa por qué Eduardo Peta no está en esta reunión. Sí, pedimos, dijo primero Robert Cano, y después asumió personalmente la responsabilidad y por eso dijo yo pido perdón. Porque sacó de la cuestión general de la institución y lo hizo a modo personal. Y no quiere que se personalice esta cuestión. Dice, sí, no quiero ser chupamedia o algo por el estilo, entendí, con relación a Eduardo Peta. Guido Barrios, director de Escolar Básica, y Teresa Oviedo, directora de Currículum, son las personas que fueron separadas del cargo, según lo que se cuenta esta mañana. Bueno, paramos un rato con esto, tiene que ver con el...